Hospital San Miguel Arcángel. Hoy va a haber una reunión, un encuentro con las autoridades de salud para evitar pues, ese paro. Y voy a tener a la doctora Fabiola Cárdenas. Ya está con nosotros. Doctora, bienvenida a Next Noticias. Sí, muchas gracias. Buenos días. Empezando con lo que acabas de describir, lamentablemente la reunión tuvo que ser aplazada. Anoche el señor ministro me llamó a las 9 de la noche que tuvo un viaje urgente hacia Bocas del Toro. Tuvimos que reprogramarla y hasta el momento nosotros tenemos una comisión que se va a reunir con él este domingo. Ni siquiera esperamos que sea días de semana, sino que este domingo estaremos reuniéndonos con él. Ok, ¿qué está pasando en el San Miguel Arcángel? San Miguel Arcángel, pues, tuvo ese cambio de techo inexplicable que lo mantuvo tanto tiempo fuera de circulación. ¿Han vuelto a funcionar? ¿Está funcionando ya en su totalidad o está todavía funcionando parcialmente? Muy bien, bueno, es una buena pregunta. Ciertamente nosotros en el 2017 cerramos, wow, espero que el trueno no haya intervenido. Cerramos el hospital, nosotros nos dirigimos a los diferentes centros hospitalarios y se le hicieron las adecuaciones. Es importante recalcar que si bien es cierto, nosotros, el personal está laborando al 100% y más, sí, aún la empresa está todavía haciendo algunos detalles, así que formalmente nos ha entregado todas las subsanaciones que se han hecho, todos los trabajos que se han hecho en la losa. No se ha hecho la entrega formal, pero igual nosotros estamos laborando desde el 2019, desde el año pasado, aproximadamente en marzo comenzamos ya a trabajar de lleno. Ustedes son, yo creo que esos médicos que yo he denominado que están en el frente del frente. Ustedes están trabajando, bueno, con el COVID y con las urgencias que siempre ha tenido el hospital en este sentido. Protocolos, equipo, ¿cómo se está funcionando en un hospital que está en uno de los centros con más contagios de COVID-19 como es San Miguelito? Es correcto. Acabas de decir un buen punto. Nosotros somos un punto estratégico y somos la entrada de San Miguelito como tal. Es un área que ya todos conocemos, un área roja, de hecho, donde se da mucho trauma, pero ahora se suma que es un epicentro de las infecciones por COVID. Entonces, nosotros evidentemente hemos tenido una alta demanda de pacientes en estos últimos tiempos, pero también recordar que fuimos el primer hospital que se declaró COVID. Nosotros fuimos el primer hospital de referencia. Luego ya se comenzaron a sumar los grandes hospitales de tercer nivel. Así que nosotros empezamos desde el día 1, se tuvieron que hacer las adecuaciones, las salas de contingencia, a hacer todo el tipo de protocolo de manejo, hasta cómo vestirnos, todo eso lo hicimos desde el día 1 y sobre todo por dónde se manejan los pacientes cuando llegan por alta demanda o sencillamente cuando llegan referidos. Todo eso se tuvo que adecuar y estamos hasta el momento trabajando en eso. Doctora, ¿sus reivindicaciones cuáles son? Ok, bien. Nosotros antes de la pandemia ya nosotros nos habíamos manifestado como gremio, como hospital, porque no solamente represento a los médicos, represento al hospital, soy la vocera del hospital, desde el año pasado, el 2019, porque como les dije, nosotros estuvimos cerrados por un buen tiempo, por 18 meses, nos reintegramos en marzo aproximadamente, algunos servicios primero, otros después. Entonces comenzamos a mandar las notas al ministro saliente en ese entonces y luego cuando vino el cambio de gobierno mandamos muchas notas donde les reiterábamos que las conversaciones que habíamos tenido en el 2017, cuando hicimos también un movimiento de presión, habían quedado en stand-by. Bueno, terminó el año y a inicio de año pues tuvimos otro movimiento de presión que fue el cese de la consulta externa, básicamente, porque las demás servicios se siguieron dando y nosotros estuvimos en conversaciones con el Ministerio de Salud en ese entonces, era el doctor Sucre, el que hoy es ministro, estuvo con nosotros en esas negociaciones. Se hizo un pliego de peticiones y se levantó y declaramos que pues el paro terminaba porque íbamos a trabajar en ello. Lamentablemente en el mes de marzo pues tenemos el boom de la pandemia. ¿Qué se contempla ahí? Se contemplan los ajustes salariales. Nosotros tenemos personal, no en mi caso particular, pero muchísima gente que se les debe dinero desde 2011, cambios de categorías, cambios de etapa, bienales, homologaciones, porque somos Ministerio de Salud y en algunas maneras la Caja del Seguro Social podía estar ganando un poco más. Eso se llama también homologación.
Este año nosotros iniciábamos con el pago de las maestrías clínicas, es decir, los que somos especialistas tenemos un aumento perdón, de salario que se basa en nuestros estudios de posgrado, ¿no? La maestría clínica o el doctorado clínico en el caso de los subespecialistas. Eso pues tampoco se ha contemplado. Si bien es cierto, la mayoría de los hospitales no lo han contemplado, el Hospital Santo Tomás ya lo comenzó a pagar. Pero en general, hasta el año pasado, aproximadamente en octubre de 2019, nosotros, entre los cambios de categoría bienales a los que nosotros tenemos derecho, más sus retroactivos, sumábamos aproximadamente 800,000, así que a esta fecha debemos estar superando el millón en todo lo que es retroactivo. Eso quedó, digamos, en stand-by. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos a iniciar una mesa donde íbamos a proponer nosotros como la comisión cómo serían esos pagos, evidentemente sin dejar de tomar en cuenta aquellos que se les adeuda por más tiempo. Todo quedó, como les dije, en stand-by. Lo cierto es que luego con esta pandemia comienza pues, la corredera, no solamente en nuestro hospital, sino en todos los demás hospitales. Y encima de eso nosotros también pedíamos no solamente los ajustes salariales, sino que teníamos una demora larguísima del pago oportuno de los turnos. Nosotros, sobre todo el Ministerio de Salud, tiene un largo proceso de trámite para el pago de turnos. ¿Por qué? No lo sé, porque somos una entidad del Estado. Como entidad del Estado, independientemente que seamos un hospital, tenemos una serie de requisitos que tienen que ver con recursos humanos, con la movilización dentro del hospital. Sale de nuestro hospital, va al Ministerio de Salud, se hacen todos los ajustes, luego se manda también control fiscal y finalmente, sí, control fiscal sobre todas las cosas, y eso nos puede llevar un tiempo muy, pero muy importante. La ley dice que tenemos hasta 2 meses, hasta 2 meses. Lo ideal es que se paguen 45 días una vez uno ejecuta el turno. ¿Qué son los turnos? Son todas aquellas trabajos extraordinarios fuera de nuestro horario de trabajo. Es decir, nosotros en días de feriados y en fines de semana nosotros vamos a laborar. Ahora yo hago un paréntesis. Este tiempo, ir a hacer un turno es más que una obligación, es un deber, pero también nos expone porque estamos todos los días expuestos a los pacientes COVID, porque recordemos que tenemos una transmisión comunitaria. Entonces, es difícil que nosotros tengamos, y lo tenemos que hacer porque para eso estamos, para cubrir 24/7 toda la demanda de la población, vamos y hacemos el turno, pero lamentablemente se nos adeuda por 1000 cosas, porque Contraloría, en este caso, la realidad, todo quedó en stand-by prácticamente por 10 días, una semana, porque el personal de control fiscal estaba enfermo con COVID. Entonces yo me pregunto, ¿no hay otra persona que lo pueda hacer? No sé, hasta ahí lo dejo. No hemos recibido aún, nuestros pagos están pendientes desde marzo. Con todo esto seguimos trabajando, evidentemente no podemos hacer ninguna otra presión. Y a esto se le suma lo más importante, que creo que es lo que ha llamado la atención de toda la población, es la escasez de los insumos. Porque tenemos áreas críticas, evidentemente. Las áreas críticas son cuarto de urgencias, salón de operaciones, parto, y ahora que se habilitó una sala de cuidados intensivos. Así que esas áreas de pronto serían las que más se pudiesen abastecer de las necesidades. Sin embargo, también tengo que reconocer que nosotros nos manejamos por pedido. Esos pedidos se hacen semanales, incluso hasta diarios. Pero si pedimos 1000 guantes, nos dan 300. Entonces, cuando yo dije en la pasada entrevista que no teníamos, y me dijeron, no es lo mismo tener 0 a tener poco, pues aquí hago la aclaración. Pues sí es 0. Porque si yo tengo 300, entonces tengo algún personal desabastecido. Entonces, está desabastecido. ¿Cómo hace para repartir lo poco que nos llegan? Entre esas cosas están las batas quirúrgicas, los gorritos, las botitas que no hay a nivel nacional, y sobre todo las N95. Tengo también que recalcar que desde el día 1 nosotros hemos recibido de las organizaciones, de las ONG, hemos recibido muchas donaciones recibidas por la Dirección Médica, claro está, y en lo particular, por ejemplo, el área de nosotros, que es el salón de operaciones y el área de anestesiología, nosotros recibimos una importante donación de batas quirúrgicas, que estas batas quirúrgicas son parte del equipo de protección para atender cualquier paciente, sea sospechoso o no lo sea. Y ese es el llamado EPP2, Equipo de Protección Personal 2, porque el EPP3, que es el mono, ese overall, es 100% para el paciente COVID o con una alta sospecha, es decir, con síntomas, pero que tenga un PCR negativo. Entonces, nosotros recibimos esas batas y recibimos las N95, se nos agotaron. Eso quiere decir que entonces ya ahora dependemos del abastecimiento del hospital. Almacén no se da abasto porque todos los pedidos se hacen, porque eso está
en mano de cada coordinador de servicios. Se hace Claro. el pedido, necesitamos esto, lo otro, se lleva al almacén y viene la otra parte. También levantar la requisición, todo el proceso de compra que es engorrosamente largo, que tiene un movimiento dentro del hospital que involucra administración, la dirección médica, por supuesto, compra, se manda al Ministerio de Salud. Ese paso antes no lo teníamos. Ahora el Ministerio de Salud tiene que dar el visto bueno para todas las compras y eso es la Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Cuando eso ocurre, se devuelve al hospital para luego en compras levantar en el portal de Panamá Compra y entonces vienen los oferentes, vienen los diferentes proveedores a participar en esa cotización. Okay. Incluso tengo que reconocer, por ejemplo, nosotros tuvimos una solicitud de unos sostenedores de tubos endotraqueales, eso me llevó 1 mes y medio. A veces el visto bueno del Ministerio de Salud puede demorar un día, pero puede demorar un mes. Mientras tanto, la necesidad está en el hospital y nosotros tenemos que atender. Entonces, eso es lo que quiero transmitir. No se trata de quién está diciendo la verdad, quién está diciendo mentiras. No, se trata de una realidad. Hay escasez. Si pedimos 1,000 nos dan 300, si pedimos 100 nos dan 30. ¿Cómo hacemos? Claro. Entonces, bueno, otra cosa me gustaría que... Nosotros hemos tenido que comprar nuestras propias mascaritas y nuestras propias caretas. En eso estamos conscientes, pero hay cosas que el hospital sí nos las tiene que dotar. Sí, claro. Bueno, me gustaría tenerla después de la reunión para ver a qué se llegó y sobre todo que ojalá que sea de beneficio para ustedes que ya tienen suficiente preocupación con combatir el COVID para tener esas preocupaciones adicionales injustas. Así es. La verdad estoy optimista. Pienso que podemos llegar a buen acuerdo, pero necesitamos sentarnos y eso es lo que apenas va a ocurrir este domingo. Inicialmente para hoy, como bien dije al inicio, pero pues lamentablemente el ministro se tuvo que ir. Bueno, doctora Fabiola Cárdenas, anestesióloga, vocera del equipo médico del Hospital San Miguel Arcángel. Vamos a información comercial.